5,9. Pero de las 5,9 solo les voy a evaluar hiperbólicas. Hiperbólicas inversas no se las voy a evaluar porque es demasiado contenido. Eso no se lo voy a poner en examen. Ustedes miren por el resumen que yo les pongo ahí en cada semana. Ya ahorita solo eso me falta y subirles la tarea. Las 5 puntos, después nos vamos a las 7.1, 7.2 y 7.3. Miren, es una barbaridad. Si solo en la 7.1, 7.2, prácticamente son 2 semanas, 10 horas de clase en la pedagógica, en presencial. Entonces es demasiado. Si logramos llegar a las 7.3, entonces si no, vamos a dejar la 7.3 para el siguiente examen y le voy a evaluar la 7.1 y la 7.2, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Salí. Compartir. Programa de educación virtual. Vamos a iniciar con esta. Aquí solo es de conocer las funciones trigonométricas. Miren cómo las escribimos: arseno, arcoseno, artangente, arcotangente, arsecante y arcosecante. Luego, ¿qué tenemos? Las gráficas. Para que estas sean funciones, tenemos que restringirles el dominio. Si nosotros las dejáramos con el dominio de su inversa, entonces ya dejarían de ser funciones. El dominio de, por ejemplo, la arseno o seno inverso, solo va de menos pi medios a pi medios. El dominio de esta solo va de menos 1 a 1. El dominio de la tangente es todos los reales. Así sucesivamente. Arseno de menos 1 medio. ¿Cómo lo hacen en su calculadora? Miren esto para que lo practiquen con su calculadora, ¿verdad? Arseno de menos 1 medio le pone paréntesis y esto es igual . Ay, disculpe, que había un animalito haciendo bulla. Entonces, esto me va a dar un decimal en su calculadora, pero ponen la calculadora en radianes. Aquí es una ecuación, es un ejemplo de una ecuación. La verdad que esto no nos debe de quitar tanto tiempo. Ahora, esto sí, miren, ya empezando en esta parte, ya debemos de manejar. Ustedes deben de tener todas esas fórmulas ahí en su escritorio. Yo les digo, manéjenlas allí durante la clase, alístenlas. Miren, derivada de seno inverso es u' entre la raíz de 1 menos u cuadrado.
La derivada del seno inverso es casi exactamente que la del coseno inverso, únicamente que la del coseno es negativa. Entonces la diferencia entre estas dos es que esta es negativa. La de la tangente inverso, entonces sería u' entre 1 más u cuadrado. Y con la cotangente se parecen, solo cambian en el signo. Después tenemos al secante, que sería u' entre u raíz de u cuadrado menos 1, que se parece con la cosecante. Esto debe de tenerlo bien clarito y aprenderse a formulita, porque si no en nada estamos. Las cosas necesitan ustedes saldarlas en su mente. No necesitamos, es cierto, debo de apoyarme en los papeles, pero a la hora, donde necesito tener fresco es la memoria. Miremos, la derivada de ar seno de 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? 2. Entre la raíz de 1 menos u. ¿Y quién era mi u? 2x. Y 2x al cuadrado se vuelve 4x cuadrado. La derivada de la tangente de 3x, miren, ¿cuál es la derivada de 3x? Es 3, ¿verdad? Y me quedaría entonces 1 más 9x cuadrado. La derivada de seno inverso, ¿cuál es la derivada de raíz de x? Es 1/2 de x a la menos 1/2. Entre la raíz de 1 menos x, pero como este elevado al cuadrado, se elimina el radical y solo me queda x. Al final ustedes pueden observar que como tienen el mismo radical, el mismo índice, multiplican x por 1x, x por x, x al cuadrado. Por eso aparece esta respuesta acá. La de la secante inverso de e a la 2x. ¿Cuál es la derivada de e a la 2x? Es 2e a la 2x. Sobre mi u. ¿Quién es mi u? E a la 2x. Este elevado al cuadrado se me transforma en 4, porque 2 por 2, 4. Al final ustedes ven que se eliminan la e a la x y solamente nos queda el 2 entre la raíz de e a la 4x. Bueno, vamos a seguir para hacerles unos cuantos ejercicios. Miremos, derivada de seno inverso de x más x, raíz de 1 menos x. Este es un producto. Entonces la derivada de seno inverso sería 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Más. Copia la x y derivo el radical. 1/2 de la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. Esto le vamos a restar 1/2 menos 1, me queda menos 1/2. La derivada de x, que es 1 por raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, como ven que necesitamos manejar la fórmula, deben ustedes andarlas, tenerlas ahí a mano siempre. En la número 9, lo que les doy es un resumen Lo que les damos aquí es un resumen de todas las fórmulas que necesitan manejar trigonométricas. Aquí están todas, las inversas también. Luego tenemos unos cuantos ejercicios. Vamos a ver si hacemos algunos aquí.
Vamos a dejar de compartir esta y vamos a compartir la pizarra. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, si Y es igual a, vayan trabajando ustedes también, f de x igual a ar seno de x menos 1. Cuesta hacer números bonitos ustedes, pero lo importante es que les puedo ayudar haciendo ejercicios. Entonces tenemos aquí que f', ¿cuál es la derivada del seno? Tengo que saberla, ¿verdad? U' sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Y esto sería, ¿quién es mi u? X menos 1. ¿Y cuál es la derivada? 1. ¿Entre quién? La raíz de 1 menos X menos 1 elevado al cuadrado. Como ven, cuesta hacer esto, pero tengo que practicar bastante con esta. Cópienla. A ver, hagamos otra. Por ejemplo, f de x de ar coseno de 4x cuadrado. Vamos a ver, hagamos f'. Lo están haciendo. Es la misma. Pero negativa, ¿verdad? Entonces me quedaría menos su prima. ¿Cuánto es la derivada de 4x cuadrado? ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado? A ver, ¿quién me dice? 8x. 8x. Entonces venimos. Me quedaría entonces menos 8x entre la raíz de 1 menos 4x cuadrado todo elevado al cuadrado. Y esto sería menos 8x entre la raíz de 1 menos 16, ¿verdad? Así nos quedaría. Así les dio a ustedes. Tiende más paso a paso. Sí. Se nos va a cortar, pero vuelven a entrar, ¿no? Elder quería algo, quería saber algo, quería preguntar. No, Saida Lina. quería preguntar algo. No. Ya copiaron, ¿puedo borrar? Dígame que no le escucho. ¿Ah? Ya, Lina. No, gracias. Ya puede borrar. Muy bien.
¿Puedo borrar entonces? Sí, Lick. Ya. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, pongámonos una de tangente. Y igual a tangente. Pongámonos una función de las que venían en examen, que les da guerra a ustedes esas derivadas. 2 elevada a la x. Pongamos esa de argumento. Entonces vamos a decir y' es igual. ¿Cuál es la formulita? U' es 1 más U cuadrado. Correcto. ¿Y quién es la derivada de 2 a la x? Vamos a ver si se acuerdan. Es de la forma a la u. ¿Y la derivada de esa cuál sería? A a la u, logaritmo de a por u'. Entonces acá venimos y decimos, la derivada de 2 a la x sería 2 a la x logaritmo de 2 por la derivada de x, que es 1. Vamos a ver, pongámosle 1 más 2 a la x elevado al Cuadrado. y esto nos quedaría 2 a la x logaritmo de 2 entre 1 más 2 a la 2x. ¿Qué tal les pusiera otro ejemplo? Y igual, vamos a ver, y igual. Estas son preguntitas de exámenes, miren. No son difíciles. Pongámonos seno inverso, mejor. Solo así, seno. ¿Seno de quién? Pongámosle ar, tangente, secante, que no le hemos usado. Secante de x. Entonces me voy a preguntar primero, ¿cuál es la derivada del seno? A ver, ¿quién me dice cuál es la derivada del seno? Coseno, sí. Ajá, entonces venimos y decimos, mi y' es igual a la derivada del seno, que es el coseno, por el argumento. ¿Y cuál es el argumento? A secante de x por la derivada de la tangente inversa sería u'. ¿Secante o...? No, u' entre 1 más u, ¿verdad? Sí, vamos a decir la fórmula. Sí. ¿Y quién es mi u'? La derivada de 2x cuadrado. 4. 4x más 1. 4x. No, 4. 4x. 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 La derivada de 1 es 0, ¿verdad? Sí, cierto. Entre 1 más 2x cuadrado más 1
todo elevado al cuadrado. Solamente eso, miren. Y ya nos quedaría ahí. Vamos a pasar ahora a integración de esa parte para tratar de avanzar. Ustedes no me hacen consultas, pero yo siempre espero que me hagan consultas. Háganse los ejercicios de ese material que les pongo. Ahí donde dice derivada, funciones trigonométricas, la que vimos ahorita anterior tiene unos ejercicios. Pónganse a hacerlos y me los consultan. Están más accesibles que los de Layton. No tienen que estudiar con Layton, solo tienen que estudiar este material que les pongo y hacer los ejercicios de Layton. Entonces aquí vamos a hablar de funciones trigonométricas inversas. Miren. Siempre les doy un pedacito de derivación para que recordemos las derivadas, porque si sabemos las derivadas podemos integrar. Entonces, aquí tenemos las derivadas de las funciones. Seno inverso, u' entre raíz de 1 menos u cuadrado. Tangente inverso, u' entre 1 más u cuadrado. Secante inverso. Hay que aprenderse estas tres. Y acuérdese que a estas tres solo le cambia el signo. Nada más. Ahora vamos a hablar de las integrales. En las integrales tenemos a ver, ¿qué tenemos? Raíz. Miren, en vez de 1, tiene a cuadrado. Entonces, la integral que me lleva a seno inverso es du entre la raíz de a cuadrado menos u cuadrado. Entonces, la integral sería su antiderivada u entre a más c. La de la tangente inverso, ya ven que lleva 1 sobre a, tangente inverso de u más c. ¿En qué se diferencia la derivada? Que en la derivada aquí es 1. Aquí en vez de a es 1 y ahora cuando estamos integrando ahí es a, pero esa a cuadrado le saca la raíz cuadrada y divide el argumento entre a. Y acá sería 1 sobre a tangente inverso de u sobre a más c. Luego tenemos la integral de du entre u. ¿Esta a quién se parece? Se parece a la secante inverso. A la secante inverso. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, 4 menos x cuadrado. A seno de, ¿cuánto vale a cuadrado? 4. ¿Cuánto vale raíz cuadrada de 4? 2. X sobre 2. Bueno, ya luego vamos a tener chance de ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí está esta. Aquí ya tenemos que usar lo que llamamos nosotros sustitución y es lo que tienen que ustedes estudiar bastante. La sustitución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un e a la 2x. Aquí tengo e a la 2x, pero mi u solo va a ser e a la x. La derivada de e a la x, ¿quién es? E a la x por dx. Entonces, miren, despejo para dx y ¿qué me quedaría? Du
sobre U. Sustituimos ahora. ¿Quién es e a la x? U al cuadrado. ¿Quién es de x? De u sobre u, pero este u pasa al denominador. ¿Y a quién se parece esta derivada? A la secante inverso. Miren. Entonces, ¿qué me queda? Secante inverso de e a la x entre 1 más la constante de integración. Así estamos. Aquí tenemos una más o menos que es completa. Ven que la parte de abajo, ¿a quién se parece la derivada esa? ¿A quién se parece? Se parece al seno, ¿verdad? A cuadrado menos su cuadrado es parecida a la derivada de seno inverso. Entonces voy a escribir x entre este más 2 entre esto. Esta formulita cuando no lleva x aquí, yo ya sé que su resultado va a ser seno inverso, miren. Seno inverso. Pero este, sin embargo, tengo que pasar arriba el radical para integrarlo. Como arriba queda negativo, entonces me va a quedar positivo. Y esto se nos vuelve raíz de 4 menos x cuadrado más 2 seno inverso. Ya vamos a hacer un ejemplo de esos. Aquí tenemos un ejemplo clásico y esto es importante. Miren que ustedes lo entiendan. Yo les voy a hacer uno para que lo lleven de muestra porque necesitan aprender esta parte. En esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Completar esto a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo vamos a completar? Bueno, mi k al cuadrado, si se acuerdan, es b sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale b? 4. 4 entre 2 a 2 y 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces le sumamos 4 y le restamos 4. Aquí es menos, miren, en este espacio es menos. Y dice 7 menos 4, 3. Al completar este trinomio nos quedó en un cuadrado más a cuadrado. ¿Quién es u? X menos 2. Aquí. ¿Quién es a? 3. Entonces, si le saco raíz cuadrada a, como no tiene raíz cuadrada exacta, entonces me queda raíz de 3. La integral de esta parte, entonces sería 1 entre raíz de 3, tangente inverso, de u sobre a. ¿Y a cuánto vale? Raíz de 3 más c. Lástima que uno tiene poco tiempo, la verdad que es poco tiempo la clase. Porque podría uno hacer más ejemplos, enfatizar más en otras cosas. Pero es tan cortito el tiempo, se va tan rápido. Entonces tenemos aquí otro ejemplo, miren. Esta se parece a la derivada de quién, la parte de abajo. ¿A quién se parece? A secante inverso, miren. Esta parte, como tengo el u, arriba el 2x, que es la derivada de x cuadrado, me significa entonces que me va a dar un radical. Y esta, con las condiciones en que estamos ahorita, no la podemos efectuar. Hasta que miremos un poquito más adelante, sustituciones trigonométricas. Completar el cuadrado es calcular el área de la región limitada por la gráfica. El eje X
Aquí entonces lo que tenemos que hacer es completar esto. Ay, ¿qué fue eso? Entonces al completar, esto me queda x menos 3 medios al cuadrado y este sería mi a cuadrado. Entonces esto me va a llevar a seno inverso de u, que sería x menos 3 medios, entre 3 medios. Evalúan de pi medio a pi cuarto y al final les quedan poniendo su calculador en radianes en 0.5. Traten de hacerlas y ustedes me preguntan. O si quieren yo les mando otros ejercicios resueltos. Ah, ahí les estoy subiendo uno de seno inverso. Estudien de esos, que de esos les voy a poner en el examen. Están resueltos bien bonitos, desarrollados ya. Miremos este. Había algo ahí en el examen, ¿verdad? Aquí. Dice, ¿a quién voy a hacer U en este caso? Al logaritmo de X. ¿Por qué? Porque tengo la derivada que es de X sobre X. Entonces hago U logaritmo de X. Igual aquí, ¿a quién voy a hacer un logaritmo de X? Pero en este caso, hasta ahorita no la podemos integrar. Miremos estos ejercicios. Vamos a hacer algunos, vamos a ver. Voy a copiar algunos. El 1 que sería 9 menos x cuadrado. Aquí viene uno bonito para examen. Ay, de completar el cuadrado. Les voy a poner unos 3 de estos en una fotografía ahí en el, para que lo vean. Vamos a compartir la pizarra para hacer unos poquitos. Vamos a ver, hagamos uno facilito ahorita, vamos, como no nos compliquemos mucho. Pongámonos la integral. Si yo escribo despacio, puedo hacer buena letra, pero como soy tan acelerado. Teníamos allá 9 menos x al cuadrado. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar, ¿a quién se parece esa derivada? ¿A quién se parece? A ambos lados y me queda que A vale 3
Y la formulita es XU sobre A. Y ahí entonces le ponemos más la constante de integración. Miren qué bonito que podemos hacer ejercicios. Costó que viniera ustedes porque la pedí a Estados Unidos desde antes de que terminara el periodo pasado. Pero como dicen que las cosas están llegando bien tardadas. Por ejemplo, hagamos otra. La integral. Pongámonos abajo 25 más 9x al cuadrado. Miremos la diferencia aquí. Entonces, ¿cuánto vale mi u? ¿Cuánto vale un cuadrado ahí? U es 9x cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada a los dos lados. Raíz cuadrada de 9, 3. De x cuadrado es x. Ahora derivo a los dos lados. De u es igual a 3 por dx. Me quedaría entonces du sobre 3 igual a dx. Miren, ¿qué hacemos ahora? Sustituir. Vamos a sustituir aquí. Esta constante la vamos a sacar. Du, ¿cuánto vale? Dx es du sobre 3, ¿verdad? A cuadrado, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de los dos lados. A vale 5. Entonces me queda 25 más su cuadrado. ¿Y cuál es la formulita para esta? Sería 7 tercios. Copia la constante. 1 sobre A. Tangente inverso. Du sobre A. Más la constante. Sustituyendo, entonces decimos nosotros, esto es igual a 7 tercios de 1 sobre 5 arctangente de u, ¿quién es mi u? 3x, ¿verdad? Sobre 5 más la constante. Los están copiando, ¿verdad? Sí, Sí, Complicado en el examen, pero esto es lo mínimo que podríamos poner en el examen. Tal vez le voy a subir un archivo a este segundo examen, tal vez les hace más fácil. ¿Se les hizo difícil el examen ahorita? No. No dicen, ah,
Sí, Lick, yo estoy de acuerdo con la compañera. Es más fácil porque uno resuelve más tranquilamente, mientras que cuando tiene que volver a reenviar el archivo, uno está como más apagado a que no se le acabe el tiempo porque tiene que terminar y tomarle fotos a todos y de ahí pasarlo a la compu, pegar las imágenes y cuesta más, te pierde más tiempo y uno se distrae por estar apurado. Miren, es bien difícil hacer el examen en la computadora, pero considero que es más fácil para ustedes. De todas maneras, miren, lo importante es que siempre hay gente que va a hacer fraude, ¿verdad? Que lo que les interesa es pasar o morder, pero ya eso está fuera de las manos de uno. Allá ya cada quien, ¿verdad? En con su ética, su formación, todo lo que tenga. Ya uno ya no puede contra eso. Pero uno tiene que estudiante porque Tiene interferencia, Lick. subir archivo y no pasarse de la hora. Porque también se le da tiempo ayudar. Lick, no se le escucha bien. Si es que tengo muy baja la cámara. A ver si ahora me escuchan. Está entrecortado, Lick. Pues es el internet. Debe ser el internet, no sé. ¿Verdad? Sí, porque se le escucha bastante interferencia. ¿Será Que alguien tiene el micrófono activado? Podría ser que alguien, porque si yo escucho que allá hay bastante bulla. Hay 27 personas, yo solo tengo 25 matriculados. ¿Quién está de más ahí? Bueno, vamos a borrar esta, ya la copiaron. ¿La copiaron? Sí, Lick. Sí. Ya. Sí, tal vez si cierran bien ustedes ahí para que nos escuchemos mejor, porque yo también escucho bastante interferencia de allá para acá. A ver, vamos a hacer una más. ¿Quiénes querían preguntar algo? Nada. Por ejemplo, si tuviéramos esta, vamos a ver, traten de hacerla. La integral de x entre x raíz de 4, no, ya no puedo escribir con el lápiz. Vamos a borrar ahí, a ver. Dígame. La inversa. En algunos libros dice A, en otros libros dice tangente inversa.
otros libros se le escriben así, pero el lápiz ya está fallando. El otro libro usted solo le pone seno inverso de X. Es lo mismo que pongamos ar seno de X. Es lo mismo. Entonces, unos textos ustedes leen, creo que lo hacen. Otros libros no dan así. En el examen lo van a encontrar así. ¿Por qué? Porque en la computadora es difícil a veces escribirlo como potencia negativa. Y la plataforma más difícil aún. Entonces, en la plataforma es más fácil hacerlo con ar, seno, ar, coseno, ar también. Estamos. Vamos a pasar a las hiperbólicas ahora. Si se nos va el tiempo, vamos a volver a entrar hoy. En las funciones hiperbólicas, vamos a ver si se me escucha mejor la voz. Miren, funciones hiperbólicas, derivación e integración. Eso es lo que más nos interesa. Lo que más les voy a preguntar en el examen. La derivada y la integral. ¿Estamos? Entonces acá, cuando nosotros hablamos de funciones, esta es un semicírculo, pero esta, al darle vuelta, se forma una hipérbola. Entonces, esta hipérbola, para evaluarla, se llaman funciones hiperbólicas. ¿Ven? Y estas son funciones trigonométricas, las que generan. Y estas generan trigonométricas, hiperbólicas, e hiperbólicas inversas. También están las inversas. Ahora, ¿qué es igual seno hiperbólico de X? En términos de E, es igual a E a la X menos E a la E menos X sobre 2. Coseno hiperbólico, la diferencia entre el seno hiperbólico y el coseno es que aquí es negativa y aquí es positiva. Ya las demás funciones las escriben en términos siempre de como las trigonométricas. Miren, igualitas. Tangente hiperbólico, seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Cosecante hiperbólico es 1 sobre seno hiperbólico. Secante hiperbólico igual que la trigonométrica, 1 sobre coseno hiperbólico. Cotangente hiperbólico es idéntico también, 1 sobre tangente hiperbólico. O sea que si yo me sé las trigonométricas, la trigonométrica yo sé que es seno sobre coseno. Entonces las hiperbólicas no varían. Si yo me sé la cosecante trigonométrica es 1 sobre seno. Entonces la hiperbólica es 1 sobre seno hiperbólico. Secante hiperbólico, secante trigonométrica 1 sobre coseno. Y el hiperbólico pues solo le agregamos la H. Algunas identidades. No, a ustedes yo no les, por eso no les enseño las inversas, para que no tengan que aprenderse todas estas identidades. Pero coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Y allá en las trigonométricas es más, para que me den igual a 1. También estas varían un poquito con el signo. Miren, si tuvieran que aprenderse todo esto, es más difícil.
Ahora venimos con las funciones hiperbólicas subderivadas. La derivada del seno coseno. ¿Qué significa? Que si yo integro este lado, llego al seno. Mire. Coseno hiperbólico, su derivada es seno hiperbólico. No cambia el signo. En la trigonométrica cambia el signo, aquí no cambia el signo. Entonces quiere decir que si yo integro el seno a este lado, yo le pongo integral, ¿qué me va a dar? Coseno hiperbólico. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Hiperbólico al cuadrado. ¿Qué significa? Está diciendo que no pueden entrar, pero yo les puse a todos el mismo límite. ¿Verdad que ustedes lo copiaron? Bueno, en la secante hiperbólico, en la cosecante, entonces ya las formas, miren, si la secante hiperbólico, allá es positiva, acá es negativa. Quiere decir que si yo integro secante hiperbólico por tangente hiperbólico, me va a dar menos cosecante. Que si integro cosecante por cotangente, me va a dar menos cosecante. ¿Cuáles son negativas? Mírenlas bien aquí las negativas. Las negativas, ¿cuáles serían? ¿Quién me las dice? La derivada de quién sería negativa. ¿Me escuchan? Ah, ya le falta un minuto. ¿Me están escuchando? Sí, Lick. Sí, Lick, pero se escucha siempre entrecortado. Pero no sé por qué, fíjense. No sé cuál es el problema. Porque ya le puse todo el volumen a la computadora. Vino Nelson, Marjorie, Xiomara. Están relajadas y que, con las clases que están llevando. ¿Ah? ¿O les presionan mucho? Sí, Lick, únicamente que de tarea. Bueno, aunque es obligación de uno como estudiante, ¿verdad? Ajá. Pero es que se entretienen bastante en la casa porque ustedes no salen, ¿verdad? Sí, no salimos. Pero da ganas de ver películas en la casa. Déjalo estar en el cine ahí. No, Lick, pero trabajamos, Lick. No. ¿En qué trabajan? No, es magisterio. Ay, es cierto. O sea que pasan mandando tareas, ¿verdad? Revisando, problema. Lick. Ah, sí, también, por Zoom. Ay, sí. Las privadas dan Zoom. Sí. Sí. Yo paso al menos desde las 12:40 hasta como a las 5 de la tarde, todo el día dando clase. Sí. Ay, gracias, Erika. Mírenla qué bonita. Cindy dice que trabaja toda la tarde. Sí. Sí, sí, es bien esclavizada la vida de uno, el trabajo de ustedes. Pero tienen que tener un título. Pues sí. Vamos a ver cómo les ayudamos con esta clase, porque esta clase es el requisito para graduarse. Sí, física 3 no avanzamos sin esta clase. Sí. No, y que difícil esta clase. Esta clase
Hasta a los alumnos de matemáticas les cuesta mucho pasarlos. Yo también les doy a los de matemáticas. Allá es un enfoque todavía mucho más difícil. Porque ahí hay que irles demostrando, las aplicaciones son más fuertes que se les dan. Y les cuesta también pasarlas. Sí, yo ya la llevé una vez, Lick, y no la puede pasar. Ah. Pero conmigo es primera vez, ¿verdad? Con usted llevé matemáticas, pero ya Ah. cálculo no había llevado con usted. Ujú. ¿Y Erika cuántas veces la ha llevado? No me oye, Erika. Ujú, 2 Lick, dice. 2 veces. Sí, no. Hay varias personas también que la han llevado más veces. Lo que pasa es que les da pena decirlo. Pero Marcos está en la vencida. ¿Verdad, Marcos? Pero no se vaya a retirar. Es que Marcos se retira. Ya la tercer examen ya no viene. Una vez me ha retirado, ¿verdad? Después que pasó cálculo 1, conmigo llegó cálculo 2, pero ahí se retiró. Si no le escucho porque tiene no tiene el sonido. Sí, que el primer examen había salido muy mal, entonces por eso me había retirado. Ajá. Era el día que se tomaron en la universidad, ¿se acuerdan? Ay, sí. Sí, es que eso fue terrible también. Todo eso desmotiva al estudiante, todas esas tomas. Sí. Y ahorita con esta pandemia, ustedes, ay, qué triste, ¿verdad? Ay, yo pasé triste el día que murió este muchacho de HCH. Sí. Y el día Paulo. anterior había muerto una amiga doctora también. Sí, está feo. Ya van por los 22.000 casos, ¿verdad? De COVID. Yo creo, ¿verdad? Que ya tienen bastantes. Sí. Sí. Pero qué bonito que hemos tenido chance de vernos, ¿sí? Porque, ay, esto es difícil, esta situación así como está uno. A ustedes los del gobierno también les exigen trabajo, ¿verdad? Los que tienen primaria con gobierno. Así es, Lick, y bastantes informes que hay que presentar. Sí. Estar presentándoles, mandándoles resúmenes. ¿Qué les mandan a los estudiantes? Mandan las tareas, ¿verdad? Por WhatsApp. Están mandando las tareas. Sí. Y ellos les devuelven tareas a ustedes. Sí, También por WhatsApp. por WhatsApp, sí, porque la mayoría son pobres, son muy pobres, ¿verdad? Entonces, no pueden entrar a Zoom. Sí, no, y esto es difícil, el gasto que tienen Sí. ustedes con esto. Incluso hay muchos que ni por WhatsApp se conectan. ¿Verdad? Muchos alumnos que no tienen teléfono. Sí, hay que estarlos llamando o mandarles algún mensaje ahí de texto. Ay, sí, pobrecitos. Sí, no, esta situación a todo el mundo le ha afectado. Ay, los chats, qué difícil hace, pero le estamos poniendo. Ay, dice 3 veces que ya la lleva ella. Ay, sí. Pero ustedes es más fácil. Siempre la llevan por distancia. En tutorías a veces también se les da bien poco. Porque el tiempo de examen cubre bastante tiempo en la tutoría. Nosotros vamos a evaluar hasta las 7.2, no les voy a poner las 7.3. ¿Oyeron? Porque las 7.3 o la quieren que la saquemos de un solo.
y la estudian y me preguntan, porque no creo que lleguemos hasta las 7:03. Tal vez cubrimos hasta las 7:02. Pero anímense, de todas maneras, esto así es. Ay, yo voy chequeando los que vienen a clase, yo entro a la plataforma, por ejemplo, Marco Rojas es de los que más entra a la plataforma. Hay varios que entran, pero hay otros que hay días, semanas que no veo que están entrando y yo les estoy poniendo un puntito en la lista a los que entran a la plataforma, a leer lo que se les sube. Entonces, todas estas que les van a ayudar. También miramos los videos que usted sube ahí a la plataforma. Ay, sí. Ustedes deberían de buscar también videos. Ahorita les voy a poner el link. ¿Saben cómo hallar el link, verdad? Ustedes sombrean el link, le ponen clic derecho y ahí le dice cómo abrirlo para llegar a YouTube. Entonces ahorita les voy a poner porque no ven que la plataforma no se puede cargar mucho. Yo puse un examen el jueves. El examen era para las 6 y lo tuve que venir y cambiar porque estaba demasiada cargada la computadora y entonces la estaban limpiando. Hasta que la terminaron de limpiar pude hacer el examen ya de noche. Entonces no se puede cargar tanto. Por eso les pongo poquito ejercicios de tarea, pero ustedes traten de hacer más. Sí. Sí, hay que descargarlas. Algunas cosas que se pueden descargar para estudiarlas. Pero siempre entren su poquito a la computadora porque yo les estoy chequeando asistencia por ahí. Siempre entro así al azar 3, 4 veces por semana o 2 veces por semana para verles cuánto han entrado, cuántos minutos. Sí. Bueno, vamos a tratar de terminar esta parte de las hiperbólicas. Entonces, en las hiperbólicas, nosotros ¿qué tenemos? Ya habíamos hablado de la fórmula, ¿verdad? Ahí tenemos la fórmula de las hiperbólicas. Por ejemplo, la derivada de funciones hiperbólicas. Miren, este es mi u, x cuadrado menos 3. ¿Se oye cortada la voz ustedes? No, Lick, hoy sí se le escucha bien. Ajá, yo creo que es que si me alejo de la compu, como que la voz se va para atrás, sí. Entonces tenemos acá el seno hiperbólico. Este es mi u. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 3? 2x. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico? Coseno hiperbólico. La derivada del logaritmo de coseno hiperbólico. Esta se las puse en el examen. Miren. No sé si a alguien le salió. Porque uno hace más de 15 preguntas y le vienen al azar. Entonces, logaritmo de, ¿cuál es la derivada del logaritmo? U' sobre U. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Y esta es coseno hiperbólico. Seno sobre coseno es tangente hiperbólico. A ver, la derivada, aquí tengo un producto, miren. X por seno hiperbólico. Esta es un producto. Menos coseno hiperbólico. Entonces la derivada de X. Vamos a hacer este primero, miren. La derivada de seno hiperbólico, que es coseno hiperbólico por X. Más la derivada de X, que es 1,
por el seno hiperbólico de X. Ahora, y la derivada del coseno hiperbólico, que es menos seno hiperbólico. Eliminan este con este, se me hace 0. Y solo me queda X coseno hiperbólico de X. Ahí estaríamos. Integrando ahora. ¿Qué voy a hacer? Es importante. Miren que ustedes aprendan a diferenciar qué tenemos que hacer Entonces yo les pregunto en esa primerita, ¿qué voy a hacer aquí? Preguntas así vienen en el examen, ahí les pongo. Ajá. Seno hiperbólico al cuadrado. Sí, ¿por qué hago seno hiperbólico? Vamos a ver quién me dice por qué hago seno hiperbólico. ¿Por qué hago Porque tengo la derivada del seno, que es el coseno. Miremoslo aquí. ¿Por qué hago seno hiperbólico? Porque tengo su derivada, que es el coseno hiperbólico. Entonces acá, siempre que este 2 está multiplicando, ya dijimos que sale dividiendo. ¿Qué exponente tiene seno hiperbólico? 2. Para integrar le sumamos 1 y lo dividimos entre 3. Y 3 por 2, 6. Miren. Calcule F' y simplifique. Bueno, si no puede simplificar a la hora del examen, yo les voy a poner otro tipo de prueba ahorita en este otro examen para que ustedes me den simplificadas las respuestas. No voy a poner verdadero y falso. Entonces aquí tenemos F', es un medio, copio la constante, del logaritmo U' sobre U. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Me quedaría U' sobre U. Hasta aquí está bien la respuesta. Porque ahí no les presiono que me aprendan a utilizar las identidades, porque cuesta aprendérselas. Uno, profesor, que tanto las ha repetido, pues ya se las sabe. Pero a ustedes les cuesta mantener en la memoria ese montón de formas. Entonces, con que me digan, es copia la constante y es U' sobre U. Así estamos. Ya llegará esta respuesta, ya quiere otro conocimiento de aprenderse todo aquel montón de identidades trigonométricas. Ya es más difícil. Aquí, ¿qué voy a hacer Con solo ver esto, ¿qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer A ver, ¿quién me dice? ¿Qué vamos a hacer El coseno. El coseno, correcto. ¿Por qué? Porque tengo la derivada del coseno. Además, ¿por qué? Porque el coseno es la función, mire, es el exponente, es la potencia. Entonces hago el coseno y mi de ya la tengo, que es la derivada del coseno, es seno hiperbólico. Entonces, por eso, ya ahí ya puedo integrar. Entonces, vengo y hago coseno hiperbólico. Y tengo mi de aquí.
Entonces integro 2 más 1, 3, entre 3. Miremos una, que no la podemos integrar directamente. Si ustedes ven esta función directamente, no la podemos integrar. Entonces, ¿por qué no la podemos integrar? Porque no tengo la derivada de tangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la derivada de tangente? ¿Cuál? ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante cuadrado. Yo tendría, para hacer esta, yo tendría que tener aquí a quién, a secante cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría? No la tengo. Por lo tanto, tengo que usar una identidad. Tangente cuadrado es 1 menos secante cuadrado de x. Y luego integro la integral de quién es derivada del 1, de x. ¿De quién es derivada secante cuadrado? De tangente hiperbólica. Le evaluamos de 0 a 1. 1 menos tangente hiperbólico de 1. Busquen en su calculadora, por favor. ¿Saben cómo usar la calculadora con hiperbólico? No, Lick. Allí tienen HIP. Busquen ahí en la calculadora. Tocan la función y tocan HIP. Voy a buscar una calculadora, permítanme. ¿Vieron que ahí tienen HIP? A la par del seno. Sí, Lick. Entonces ponga IP primero. HIP seno. ¿Qué le salió? ¿Qué les quedó? Díganme. Negativo 0.4814. No. Usted pone primero HIP. Vamos a evaluar tangente. Vale, pongamos tangente. HIP tangente. Me quedó tangente hiperbólico. Abra paréntesis y pone 1. Cierra paréntesis. Igual. ¿Cuánto? 7615. ¿Punto cuánto le dio? 0.76. 0.76. 76. Perfecto, 0.7616. ¿Vieron cómo usar el hiperbólico, verdad? Y entonces, si restamos 1 menos 0.7616, entonces vamos a ver nosotros que nos queda 0.2384. Por ejemplo, a veces en el examen les pongo, encuentre el coseno hiperbólico pongan ahí por lo menos de menos 2. ¿Cuánto les queda? 3.76. 3.76. Sí, siempre tengan su calculadora a mano, sus fórmulas a mano.
Eso debe de estar ahí donde están sentadas recibiendo la clase. ¿Qué debo de alistar para la clase? Mi cuaderno, mi lápiz, mi borrador, la calculadora y las fórmulas. Entonces ya sabemos algo nuevo que es usar ese hiperbólico. ¿Qué? ¿Cómo van a usar el HIP? El HIP, coseno, me va a quedar entonces coseno hiperbólico. Vamos a ver, vamos a la siguiente. Miremos acá tenemos un 2 adentro, miren. ¿Se fijan? Pero sin embargo, ¿qué voy a hacer? Seno, correcto, porque el que tiene el exponente, ese voy a hacer un. Entonces digo, mi u es seno de 2x, porque tengo la derivada, pero este 2 que está allí me va a pasar dividiendo afuera. Y me va a quedar entonces seno hiperbólico de 2x elevado al cubo sobre 3. A las 11 termina la clase, ¿verdad? Entonces luego multiplicamos 1/2 por 3, nos queda 1/6. Seno hiperbólico al cubo de 2x más c. A ver, háganme una derivada. F de x igual seno hiperbólico de 3x. ¿Cuál sería la derivada? No la copiaron, ya se la voy a dictar. Seno hiperbólico de 3x. Yo creo que todavía pueden volver a entrar otra vez, oyen, para que avancemos un poquito en la 7.1. Después de que termine esta clase, esta hora. Tenemos que aprovechar el sábado. Como me gustaría verlos a todos. Pero aquí los estamos viendo. Anímense, no se desanimen. Hay que perseverar, hay que ser triunfador, hay que ser exitoso. Tan jóvenes, llenos de vida. Entonces la derivada de eso, ¿cuánto les quedó? De seno hiperbólico de 3x, de la primerita. No, 3 por coseno hiperbólico de 3x, ¿verdad? Sí. Porque sería la derivada del seno, que es coseno, de 3x por 3. Y aquí en este caso, secante hiperbólico al cuadrado de 5x cuadrado. ¿Cuál sería la derivada? ¿Cuál es la derivada de secante? A ver si recuerdan. ¿No la tienen ahí? Háganla. Coseno. No, de secante no. La derivada de secante no es coseno. Secante. No, tampoco. Tangente, no. Secante No. por tangente. ¿Pero qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Positiva. Es negativo. Negativo, secante.
Entonces, y' va a ser igual a menos secante de 5x cuadrado por tangente de 5x al cuadrado. Hágame. No, quedaría fuera 10x por secante de 5x cuadrado por tangente de 5x cuadrado. Pero negativo todo, ¿verdad? Sí, todo negativo. A ver la 3, hagamos la 3. Logaritmo natural de seno hiperbólico de x.